Listo, ya, genial. A ver, continuamos donde nos habíamos quedado la clase pasada. Justo nos quedamos acá en el comando write. En esta cuarta clase, pues ya vamos a abordar parte de los comandos de modificación o creación, en este caso lo que es el acotado, sin antes primero terminarlo donde nos habíamos quedado, ¿no? Los comandos del dibujo. A ver, entonces vamos a continuar. Cerrar esto. Listo. Entonces, último de esos comandos fillet, chamfer y blade curve, ¿no es cierto? Entonces continuamos, vemos con el comando array. El comando array en este caso va a ser un comando que duplique los elementos en cierta medida o en cierta cantidad, desde elemento más simple que puede ser un punto, una línea, una polilínea, un volumen, un bloque, un plano, lo que fuese, se va a duplicar a medida o a proporción de lo que nosotros necesitemos. A ver, vamos a empezar, por ejemplo, con un círculo, con un cuadrado, ¿ya? Para que se note mejor. Vamos a ver un cuadrado de 1 por 1, 1,1. Ahí están sus medidas. Y vamos a usar el comando array, ¿no? Comando AR. Y nos pregunta en este caso si va a ser rectangular, si va a ser un pad o si va a ser polar. Entonces, el comando array tenemos otros tres tipos. El comando array rectangular que hace una división en base rectangular de segunda proporción. El pad array que en este caso hace un duplicado pero en base a una línea, a una curva, a un splint, ¿no? Que lo va a replicar. Y el polar array igual, que en este caso va a generar un duplicado o una cierta cantidad de duplicados en base a un punto, en base, digamos, a una circunferencia, a un arco, ¿no? Entonces, el primero que vamos a ver, perdón, el primero que vamos a ver es el comando right simple. Seleccionamos y le damos acá, por ejemplo, ¿no? El rectangular. Nada más, y se acabó. Ahora, nosotros seleccionamos este array y lo que vamos a ver nosotros, al igual que con otros programas, otros comandos, perdón, vamos a ver que se apertura una nueva pestaña de comandos o subcomandos o modificaciones del comando array, ¿no? ¿Qué tipo estamos usando? Rectángulo. Mira, acá el manejo de columnas, cantidad de columnas, la distancia de entre columna y columna, el total desde donde inicia hasta donde va a acabar. Lo mismo con filas, cantidad de filas, la distancia de filas y el inicio igual de las. Por acá con el tema de levels, ¿no? Niveles, es lo mismo, solo que esto ya trabaja en el, digamos, en X, en Y este es en Z. En Z nosotros no lo vamos a ver, pero hace referencia cuando trabajamos en 3D, que lo voy a enseñar de todas maneras, el punto base y modificaciones que vamos a tener acá. ¿Ok? Vamos a ocultar un momento esto, o esconder acá, o mejor acá. Listo, a ver. Lo básico que vamos a ver nosotros aquí es esto de acá, estos dos de aquí. ¿Cuántas columnas y cuántas filas? Y luego la distancia. Ah, perdón. Entonces, en columnas, tenemos acá, por ejemplo, me hizo 4, ¿no es cierto? Seleccionamos acá y tenemos 1, 2, 3, 4. En lo que es el array, por ejemplo, tenemos un punto de origen que es este de acá. Esta segunda flecha, que es la flecha que va a manejar la distancia entre elemento y elemento, que es acá 1,50 m, vamos acá, 1,50 nos dice, ¿no? Y el total, que son 4,50, que vendría a ser esto. Bueno, acá no nos dice, pero es 4,50. Ahí te vamos a acotarlo. Por ejemplo, en el inicio es acá y va hacia el medio, ¿cierto? Pero es lo mismo que decir que inicia acá y va hacia el medio. O es lo mismo que decir que inicia acá y va al otro extremo. Es lo mismo. Entonces, de este punto a este punto donde está la réplica, es 2,50. Perdón, 4,50. Igual de aquí hasta acá es 4,50. Entonces, esas medidas es de dónde está este elemento al otro. Es igual cuando usamos el comando copiar, ¿no? No importa si agarras en la esquina, otro extremo, la distancia que, o el punto de referencia, entre comillas, que se use.
siempre se va a tener esa distancia, 1,50 m, 4,50 m, 1,50 m, ¿no? Lo que nos esté mandando, lo que nos esté diciendo. Lo mismo pasa con las filas. De este punto a este punto, de este punto a este punto, desde este punto a este punto, es lo mismo. Desde el inicio donde empieza esta figura a donde empieza la última, 3 metros. De donde termina hasta donde va último, 3 metros. Es lo mismo. Entonces no hay que complicar, no hay mucho razonamiento en esto, ¿no? Ahora, la primera flecha es para modificar esa distancia. 1,50 m, puedo darle en este caso 2 metros. Lo que significa que cada elemento va a tener una distancia de 2 metros. Todos los elementos, por ejemplo, ¿no? Este iniciaba, bueno, este acá. Inicia aquí, viene acá 2, lo sigo acotando, ¿no? Es aquí 2, 2 y así. Ahora esta distancia me dice cuántas columnas son. 4 ya, voy a darle por ejemplo 10. Y me duplica hasta acá hasta llegar a 10 columnas. ¿Cuántos elementos hay acá? 30, ¿no es cierto? Puedo cambiar acá, en vez que quiero que hasta el final sea 18, le digo 20. Ya la distancia va a ser 2,222, ¿no? Si nos conviene o no nos conviene, lo modificamos. Lo mismo con las filas. Entonces acá yo puedo darle más filas. O pues, si sabes qué, acá que sea menos, ¿no? 1 metro. Ya se hace más pequeño. Igual acá le digo, por ejemplo, 0,5. Y ya va a ser más pequeño nuestro, nuestra figura. Ahora vamos, lo exploto, por ejemplo, ¿no? Y ahora cada uno pasa a ser un elemento individual. ¿Ve? Todos vuelven a ser elementos individuales que van a estar bajo la modificación o la forma de manejo que vamos a tener en base a lo que necesitemos. Por ejemplo, vamos a ver este bloque. Selecciono acá, me dice que su distancia, vamos a ponerle un número redondo, ya, 1 metro. Acá también le pongo 1 metro. Listo. Entonces yo me pongo a acotar, por ejemplo, de este extremo, perdón, hasta este de acá, 1 metro. Desde este punto hasta el de aquí, 1 metro. ¿Ve? La cantidad igual va variando. Ahora, ¿para qué me sirve el comando write, no? Este comando nos sirve para lo siguiente. ¿Recuerdan cuando hablaba del comando hatch? Le decía, mientras más elementos tengamos al momento de aplicar el comando hatch, vamos a tener mayor cálculo o mayor cálculo de procesos que realice el AutoCAD. Lo mismo pasa con el comando write. Este elemento yo lo selecciono, me dice, ¿no? ¿Qué es un bloque? Es un bloque, sus características, distancia, origen, dónde está, rotación. Incluso acá está en rotación. Te pongo en 0 de su origen. Entonces, por ejemplo, esto de acá es un array. ¿Cierto? ¿Tiene cuántos elementos o cuántos bloques? Tiene 9, pero en realidad pesa solo uno. Nos ayuda bastante a ver el tema del peso. Por ejemplo, voy a copiar esto, ¿ya? Voy a hacer un ejercicio simple acá. Voy a ampliar lo más que puedo esto. Hasta por acá ya, digamos. No sé cuántos elementos hay acá. Y esto lo puedo manipular tranquilamente. Lo muevo, lo desplazo, lo llevo para acá, qué sé. Y si yo lo exploto, voy a tener... A ver, un momento, se colga. No se quiere colgar. Voy a tener, digamos, los mismos elementos, pero en una cierta cantidad o una cantidad mayor. ¿Ve? Entonces, ya, eso demuestra que es más pesado. Entonces, cuando tenemos, perdón, un elemento como un simple bloque, va a tener un peso referencial. En cambio, cuando tenemos ya explotado, como en este caso, ¿ve? Que se quiere colgar, está queriendo reaccionar todavía. ¿Mm? Ya, ok, ahora sí. Vale, Control Z, listo, ahora sí. ¿Ve? Ya reacciona. Pero sucede eso. Ya se ha notado, se ha visto de que el comando write nos ayuda a disminuir, digamos, el peso de lo que estamos trabajando. Supongamos que tenemos un salón de 10 por 5, por ejemplo, ¿no? Tenemos que llenar bloques de bancas, que sea. Vamos acá la división, una fila más, o reducimos, ¿no? Que sea mejor 0,9 o 0,8, 0,9. Listo. Pues eso tiene un menor peso.
Lo que tenemos que nosotros manejar en este caso es la distribución o la proporción. Hay algunos, por ejemplo, que me dicen, no, para hacer columnas también con array es más sencillo, ya. 30 por 30, por ejemplo. 30,03. 30 por 30. Uso mi comando write, AR, rectangular, y ya está. Entonces yo le digo, por ejemplo, no, hasta el final. Quiero que la distancia, por ejemplo, sea un terreno de 15 por 8. Ya, entonces acá le vamos a dar una distancia final de elemento a elemento de no 8, sino de 7,70. Y de largo le vamos a dar en este caso que sea 15, que sea 14,7. Listo. Ahí está. Ahora la distancia entre eje y eje, columna a columna, pues ya es otra, ¿no? 7. Entonces no nos conviene que sean tres filas. Le ponemos, por ejemplo, 5. Le decimos acá de nuevo 14,7. Y listo. Igual en filas acá, en columnas, perdón, nos interesa que sean solo 3. 7,7 y listo. Entonces acá tenemos, digamos, una distribución aproximada para un terreno de 8 por 15. Entonces esa distribución ¿está? Es la que se podría hacer. Ahora, ¿te sirve, digamos, al final? No tanto, ¿no? Tienes que explotar para poder dar las modificaciones que se quieren em, dar, ¿no? Según las dimensiones, según las luces, según el cálculo, el dimensionamiento y demás. ¿Mm? Momento. Ah, perdón, se bloqueó el audio. Les decía. Entonces acá me dicen, ¿no? Pero también se vuelve lento, me dicen con el array. Entonces lo que pasa es que no es que este array va a pesar como un bloque, como un solo bloque, ¿no? Sino pesa como un bloque o un conjunto del array. Ahora, esto de acá, por ejemplo, puede ser 30 elementos del array que va a pesar, digamos, no sé, como dos o tres bancas, no puede ser. Pero cuando tienes 30 elementos diferentes, explotados es el tema, porque hay un mayor cálculo de elementos. Lo otro es que el array te ayuda bastante a que tengas los elementos ordenados, ¿no? Cada cierta distancia, cada distribución, con cierto manejo de los espacios. Por ejemplo, vamos a poner esto. Para un auditorio, unas bancas, no sé. Para el tema de un planteamiento general. Hay diferentes usos que les podemos dar. Normalmente no usamos tanto, pero no sea tanta cantidad de array me refiero, pero usamos regulares, ¿no? Por ejemplo, auditorios para colegios es muy útil. Perdón, se me quiere sacar la garganta. Luego tenemos el comando awrite, pero el path awrite. ¿Qué significa? ¿Hace este comando? Igual, seleccionamos un elemento, le damos awrite, AR, usamos ahora el que dice path o la letra A. Letra A, listo. Ok, no quiere, perdón, PA es, listo. Luego dice que seleccionemos la curva. En este tema de curva, puede ser tranquilamente un split, como es este de acá, puede ser un arco, puede ser una línea. Vamos a duplicarlo y vamos a replicar esto. Vamos a poner por acá. Vamos a hacer con una línea aquí.
con un arco, ¿no? Por acá y listo. Entonces igual, ¿no? Selecciono acá, busco el Array Path y selecciono la curva o la línea o el elemento. Igual acá. Ya está. Entonces, lo que va a pasar aquí es que este elemento que estamos agarrando como eje va a ser la línea o el control de nuestro elemento. Miren. Yo extiendo la línea, crece y hay más elementos. Reduzco la línea, se reduce. Giro la línea, pasa en base a eso. ¿No es cierto? Lo mismo con el arco. Acá tengo cuántos elementos, a ver. Hay 23 elementos. ¿Ok? Selecciono mi arco, modifico mi arco, lo extiendo, lo giro para el otro lado. Puedo cerrarlo. Varía. Va más pequeño igual. Y todo se acomoda a esta línea. Porque está asociado. Si yo elimino la línea, tengo aún esta línea de referencia, ¿no? Lo cual ya no me va a ayudar a modificar, pero sí a guiarme, ¿no? Modificar esto y lo otro. Ahora, ¿en qué caso usamos el comando write o el path array? Cuando hacemos planteamientos generales, cuando hacemos planteamientos generales, por ejemplo, ¿no? Hacemos un tema de planteamientos de postes, áreas verdes, buzones, mm, cuando hacemos pistas y carreteras también, ¿no? Y hay un cierto manejo, por ejemplo, de distancias parametradas, nos ayuda bastante. Porque ya sabemos que esto, por ejemplo, acá ya. Este acá me dice que está a una distancia de 50, ¿no? Vamos a ponerlo redondo, 50 centímetros. Cada 50 centímetros se repite. Ahora, notemos que cuando usamos el path array, por defecto pasa lo siguiente. Acá no dice que está bloqueado o está seleccionado esto. Entonces, la cantidad no la manejamos. La distancia sí podemos modificarla. Las filas igual. Ahora, acá puedo ampliarle, ¿no? Vamos a ponerle en este caso que son 2 filas. Desactivo esta opción que dice la cantidad de ítems y ya puedo modificarlo. Yo digo que sean 10. No me va a permitir porque la distancia está asociada a esta línea. Si yo amplío la línea acá, por ejemplo, a 4, desaparece, ¿no? Tendría que editar esta línea primero, esta que tengo acá. Esta línea la edito y ahí sí, ¿no? Ya no está asociada a la línea. Entonces acá le puedo poner 10, puedo poner más o la cantidad que me permite esta línea asociada. Más no. Igual con esto. Por ejemplo, acá se nota, ¿no? Y acá digamos que de punto a punto hay 50. Voy a empezar a cortar, por ejemplo, acá. Ya desde este extremo hasta este de acá. 67, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está 67. Vamos a ponerlo 50. ¿Ven? Ahí está 50. Es la distancia que maneja entre elemento y elemento. Aquí igual. Por ejemplo, yo selecciono acá y me dice que está 55. Vamos a ponerlo a 50. Lo que pasa con esto es que si yo me empiezo a acotar, por ejemplo, de este punto a este punto, no me va a mostrar 50-50 porque es un arco, es una curva. Ahora, aquí peor todavía, ¿no? Digamos, ¿no? Si empiezo a agarrar esta línea y agarro perpendicularmente hasta aquí, y agarro otra acá y también la agarro perpendicularmente, este tramo, este pequeño arco que se tiene acá, tiene la distancia que me dice que es 50 centímetros, de ahí más preciso. Y eso va a estar acá. Si el arco es más pronunciado, se separa más. Si el arco es cerrado, se junta, ¿no? Por eso es que Bueno, estimados participantes, esperamos unos pequeños momentos. Ha tenido un pequeño inconveniente el arquitecto Sebastián. Ok, ya está con nosotros.
Disculpen, creo que se cortó la línea un momento. La señal está variando un poco. Vamos a compartir de nuevo. Sí, pues sí. Mm, Y ahora sí. Ok. Entonces decía, por ejemplo, me puede servir para reforestar, digamos, cierto tramo, ¿no? Selecciono por acá y digo ya que cada metro se reforeste o se plante un árbol, ¿no? Digamos, en cierto tramo que tiene cierta cantidad de curvas de niveles, ¿no? O en esta, ¿no? Por ejemplo, ya. Digamos acá en un tramo, ya le pongo cada metro. Yo puedo saber exactamente qué distancia tiene estos arcos. Y ahí digo, cada metro voy a poner 19 árboles, ¿no? Conteo puede servir. Por ejemplo, también para lo que es planteamientos generales, ¿no? Están haciendo un tramo de carreteras y plantean, por ejemplo, poner postes de alumbrado público cada 30 metros, por ejemplo, 30 a 25 metros. Entonces ya saben cuántos postes van. Ok, lo mismo pasa con el array, pero el polar array. Polar array, en este caso, funciona, pero en base a un eje. Acá he puesto una circunferencia de referencia. No es que esta circunferencia sea el origen como el de acá, no el control. Por ejemplo, acá yo muevo y listo, ¿no? Cambio acá no. Yo selecciono mi elemento que quiero que se replique, uso mi path polar array, perdón, selecciono un centro o un punto y listo. Ahora, ¿puedo hacer lo mismo con, digamos, sin tener una circunferencia? También. Ponerlo acá. Selecciono aquí, le digo array, polar array, selecciono un centro y listo. Igual acá. Replico polar array, digo que el centro sea, no sé, cualquier punto este de acá. Listo. Y ese va a ser el centro de mi figura. El centro de donde voy a estar manejando yo mis elementos. Entonces, pasa lo mismo. Selecciono aquí el elemento y me dice, ¿no? ¿Cuántos niveles o cuántos ítems hay? 6, ya le pongo 10. Ya. ¿En cuántos ángulos van a ser? Eso sí no lo podemos saber, ¿no? Podemos poner acá 15, por ejemplo, ya. O si no, 17. En 21 grados va a estar cada elemento. Ya le pongo en 23, cada 16 grados. Ahora, la circunferencia o el giro que va a dar es de 360. Yo puedo cambiarlo también esto. Puedo decirle que sea solo a 270. Entonces, solo en 270 va a generar el giro. Le pongo 10 o le ponemos 20 y solo va a ocupar eso. Puedo decir en este caso que no sea 14, sino que sea a 15. Ya no manejo el giro completo, sino manejo la distancia. ¿Eh? Ya, una fila, dos filas, tres filas, ¿no? Dependiendo de lo que estemos tratando o queriendo usar dentro de nuestro array. ¿Ok? Entonces es lo mismo, igual acá, un tema de reforestación, es un tema más de dibujo técnico, ¿no? Un tema de dibujo más. Ahora, veamos los siguientes comandos. Por ejemplo, cada array que hemos seleccionado, como este acá, lo hemos explotado, este acá, su centro de origen se va a poner siempre en el centro del dibujo. Pero tenemos nosotros una base point, un punto de base. Yo puedo decir, ¿sabes qué? La base que sea aquí, ya aquí que sea. Entonces, ahí está mi base, ¿no? Me sirve para poder modificarlo, poder alinearlo. Por ejemplo, vamos a hacer acá un cuadrado. Aquí vamos a hacer. Punto 5, menos. Punto 2, punto 2. Digamos que va a ser un- digamos que va a ser un videoblock, ¿cierto? Entonces le doy rectangular right, ya está. Ahora, un videoblock, ¿qué distancia tiene? ¿O qué dimensión tiene, perdón? 19 centímetros, ¿no es cierto? Con el recubrimiento, la junta que se pone, llega a 20. Entonces, mi separación entre elemento y elemento va a ser de 20, 20. Listo. A mí no me ayuda mucho que esté en el centro aquí. Quiero que mi base point esté aquí en este extremo para poder desplazarlo y ponerlo en los muros donde necesito que esté. Entonces, y ahí está mi videoblock, ¿no? Agarro acá, lo desplazo, pongo el muro en la ventana donde quiero o necesito que esté y se va a ir acomodando como yo necesite.
Entonces, es un manejo de las opciones. Lo demás es editar, ¿no? Esto de acá, de editar, reemplazar un elemento, no es tan conveniente. Ujú. Entonces, en base al comando array, lo que tenemos nosotros son tres. El rectangular right, el path array, que es una curvatura, una línea o un arco, cualquier elemento, un polígono también puede ser. Y el array o el polar array, perdón, que va a ser un recorrido en base a una circunferencia. Ya. Ok. Seguimos. A ver, el comando explotar. Ya ya lo había comentado en algunas clases, pero no lo había explicado detenidamente para qué o cómo funciona. Varios de ustedes deben haber escuchado, bueno, los que conocen el AutoCAD, saben para qué sirve el comando explotar, ¿no? ¿Cierto? Exploit. Sirve para desasociar elementos que estén agrupados, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, como le decía la clase, una clase anterior. El primer elemento es un punto, ¿no? Hablando de dibujo técnico. De ahí le sigue lo que es la línea, de ahí sigue lo que es la polilínea en el AutoCAD, lo que son los planos, y luego lo que son los volúmenes. En el AutoCAD lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Tenemos puntos, tenemos líneas, tenemos volúmenes también en este caso. Acá no lo vemos mucho porque estamos trabajando solo en dos dimensiones, pero también se aplica a los volúmenes. Tenemos acá volúmenes y tenemos bloques. Entonces yo exploto un punto o digamos exploto un elemento y este elemento va a volver a su figura o su elemento anterior. Por ejemplo, es un bloque, perdón, es un polígono, ¿no? Un volumen. Yo lo exploto y lo que me va a dar al final van a ser planos, si lo hablamos en el 3D. Vamos a tratar de... a ver, rápidamente vamos a cambiar esto nada más. Un box y le decimos 2. Listo. Ya, este es un volumen, ¿ven? Yo lo exploto y lo que voy a tener son planos. Tengo un plano acá, tengo otro plano acá, tengo otro plano aquí. ¿Ven? Están los planos que formaban esta caja. Entonces, lo que tenemos acá nosotros es esto. ¿Dónde está? Este box o esta caja se ha explotado en planos. Listo. El plano lo explotamos con la letra X. ¿Qué pasa? Se vuelve líneas. Una multilínea o polínea, perdón, lo exploto, se vuelve líneas. Si una línea yo la exploto, no pasa nada, porque de línea no puede llegar a lo que es un punto, ¿no? Y el último elemento que manejamos nosotros en el AutoCAD son las líneas cuando explotamos. Este bloque es un conjunto de elementos que están asociados para tener esta forma definida como bloque, como planta, pero un elemento que tengamos, que necesitemos. Si lo explotamos, deja de ser un bloque. Vamos a poner acá, control Z, listo. Acá selecciono, ¿qué me dice? Es un bloque, ¿no? Acá son sus características, ¿no? Elemento, posición. Yo lo exploto y selecciono, ya no me dice que es un bloque, me dice que son 27 elementos. 27 elementos que están conformados por líneas, arcos, ¿no? Por ejemplo, líneas acá hay bastantes. Círculos también son los círculos. Yo exploto un círculo, no es que se va a volver en arcos, ¿no? Ahí queda nada más. Pero pasa eso, ¿no? 27 elementos. Es lo mismo que pasa con el array. Yo tengo acá varios array, en este caso que trabajan en conjunto, que tiene un peso menor, y acá tengo un bloque. En cambio, yo exploto, por ejemplo, un bloque, tengo un montón de líneas y junto era un bloque, lo cual hacía que pesara menos. ¿Ok? O sea, hay que tener mucho cuidado con el comando explotar, porque no hay un comando para volver a la normalidad. Por ejemplo, estas líneas uso un comando join y si se juntan, yo uso mi comando join dentro de estos planos y no va a pasar nada. Uso mi comando join con este bloque explotado y a lo mucho hay líneas que se van a volver un polígono, nada más. No es que vaya a volver a ser un bloque, no vuelve a la forma anterior tal cual se tenía.
Entonces hay que tener mucho cuidado con el comando explotar, porque, por ejemplo, acá no está array. Yo lo exploto y tengo un montón de arbolitos desasociados que no se van a volver a asociar, a menos que le dé control Z o que elimine estos de acá, me quede con uno y vuelva a generarlo, vuelva a dibujarlo. Entonces hay que tener cuidado porque no va a volver a su forma anterior. Y como vimos la clase pasada, continuando, tenemos el comando drawOrder, que es el comando para volver un elemento superpuesto sobre otro. Voy a copiar esto tal cual. Vamos a copiar aquí a, ¿cuánto? A ver, 3.5, perdón, y acá en 3.5, va a llegar a 7 y a 10.5. Listo, listo. Y el comando drawOrder, que también lo encontramos acá, está aquí, ¿no? Funciona de la siguiente manera. Lo que hacemos aquí es enviar un elemento detrás de otro elemento o adelante de otro elemento. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, ¿no? Selecciono este elemento de acá y le digo DR, draw orden, ¿no? Dibujo de orden, dibujo. Enter. Y me da cuatro opciones. En este caso, about object, under object, o sea, encima de un objeto, detrás de un objeto, adelante, que lo va a mandar todo hacia adelante, o back, que lo va a mandar hacia el fondo. Yo le digo back y ven cómo se pasa detrás de ese elemento. Selecciono, por ejemplo, este solo plano y le digo DR, le digo back también, me quedo con esa línea. Por ejemplo, yo agarro, vamos a poner un tercero aquí, ¿ya? Un tercero acá y vamos a poner que sea de color azul. Listo. Por ejemplo, yo selecciono esto acá, le digo DR y le digo About Object, sobre un objeto. Y luego selecciono sobre qué objeto quiero que esté adelante. Yo voy a decir que esté sobre este de acá, o sobre estos dos. Listo. Enter. Y el rojo se puso sobre el celeste, pero no sobre el verde, sobre el azul. Es porque esto maneja otros colores u otro orden, ¿no? Le hemos mandado sobre este, pero no debajo de este. En cambio, vamos a copiar acá lo mismo, está en 3.5. Digo, ¿no? Selecciono DR front, de frente, y se va hacia adelante, sobre todos los elementos que tengamos. Ahora, mira, Netito, pero si trabajamos en tres dimensiones, X, Y y Z, al momento de enviar este elemento sobre los demás elementos, ¿lo estamos elevando a 1 metro, 2 metros, 3 metros? No, lo estamos mandando sobre el mismo plano. Esto de acá está en un mismo plano. Vamos a ver acá. ¿Ve? Todo esto de acá está en un mismo plano, no es que están elevados uno de otro. Lo que pasa es que estamos enviando sobre uno, es como una hoja sobre otra hoja, no es que la hoja esté a 10 centímetros o algo, sino que le estamos mandando sobre esa dimensión. Entonces el comando draw order nos va a servir, por ejemplo, para hacer los bloques que les enseñaba la clase pasada, ¿no? Cuando hablábamos del comando wipeout. Estos bloques se van a mantener detrás, adelante, de ciertos hatch o de ciertos elementos. Entonces, DR front o back. Si queremos ser un poco más específicos, DR, perdón, DR, tenemos about object. O sea, ¿qué significa sobre un objeto? Under es debajo de un objeto. Front es sobre todo, back es debajo. Entonces, primero está sobre un objeto, tercero está sobre todo, segundo está debajo y último está también debajo, ¿no? Así mal lo manejamos. Ok, seguimos. El comando offset. El comando offset nos va a servir para lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un dibujo técnico o estamos elaborando ciertos elementos, el offset es algo que vamos a ver nosotros o que vamos a aprender dentro del AutoCAD. ¿Cómo funciona? La letra O nos va a dar o nos va a pedir a nosotros que especifiquemos una distancia de un elemento sobre otro elemento o sobre una distancia, ¿no? En este caso le voy a decir que sea una distancia de 1.1, que significa 10 centímetros. Y luego dice selección del objeto para que se haga el offset. Selecciono esta línea y miren, si yo voy hacia arriba, se crea una copia hacia arriba, o si voy hacia abajo, se crea una copia hacia abajo, ¿no? Hacia adentro. Esta copia es la que nosotros denominamos offset, que no importa por dónde lo veamos, va a tener siempre la distancia que nosotros le hemos dado.
es como un perímetro, es un alejamiento, ¿no? Igual acá offset, puedo decirle en este caso que sea punto 15 y ahora que sea hacia afuera, ¿ve? Entonces se crea esta distancia hasta 15. Entonces el offset va a ser así como un retiro. Es crear un retiro de un elemento hacia adentro, hacia abajo, ¿no? Funciona con líneas, por ejemplo, yo hago una línea por acá y digo ya offset, perdón. Hago una línea por acá y digo offset punto 15. ¿Para qué? Para dibujar un muro de soga. Ya, hago lo mismo, una línea también. Voy a poner una acá a 1 y a 2. Digo offset que sea a 10 centímetros, un muro de canto. Offset a punto 25, un muro de cabeza. Mira, arquitecto, ¿pero es necesario ingresar a cada instante la distancia? No. Si yo le digo offset 10, perdón, punto 1, voy a manejar todo a 10 centímetros. ¿Eh? Clic derecho, repito, o se quede el comando, ¿no? Y puedo repetir las veces que sea necesario. Si yo quiero cambiar la distancia, que ya no sea de 10 centímetros, ahí sí tendría que poner, ¿no? Por ejemplo, acá, ya no necesito que sea 10, quiero que sea 15, perdón, punto 15. Listo. Entonces ahora todo va a ser 10, salvo que quiera cambiar uno, ya sabes que que sea 15 de nuevo. Y se va a ir replicando. Quiero cambiar offset, punto 20, ahora todo va a ser a 20. ¿Ve? Por ejemplo, cuando nosotros veamos el tema de aceros o estribos, ¿no? Lo vamos a ver ya en estructuras. Vamos a poner una columna de punto 45 por, perdón, coma 2 metros, coma 2.50. Listo. Supongamos que estamos poniendo estribos, ¿no es cierto? Ya los que manejamos o los que sabemos estribos, primero es 0.5, de manejamos a 10 o a 15, ¿no? Ya dependiendo de cómo lo estén calculando, ponemos a 10, 15, y lo demás que sea punto 25, pero no. Offset punto 25, busco el centro, un mirror. Miren, acá por estribos sabemos que este estribo no va al medio o no va así, sino va al medio. Listo. ¿Ya? Y tenemos nuestros estribos colocados. Supongamos que son planos de pórtico. Entonces, el offset nos sirve para eso. Va a ser un retiro. Por ejemplo, tenemos un plano, ¿no? Un proyecto acá, por ejemplo. Ya. Offset punto 15. Vamos a hacer un cerramiento, un cerco perimétrico de 15 centímetros. Podemos usarlo para hacer retiros, para marcar puntos de referencia. Tenemos, por ejemplo, acá una línea, ok, perdón, una línea. Entonces quiero que se divida cada 2 o cada 5 metros, ¿no? Cada 5 metros. Supongamos que queremos hacer una división de una línea cada 5. Puede ser de esa manera o podemos usar el comando dividir o el comando measure. Pero el comando offset hace ese retiro de un distanciamiento. ¿Ok? A ver, seguimos. El comando matchprop, matchprop o MA. ¿Para qué sirve este comando? Este comando lo tenemos en Hatch, en propiedades y en lo que son modificaciones. El más cercano es el que se encuentra aquí arriba. Al costado de propiedades, acá hay un match properties. Entonces lo que va a hacer es copiar las propiedades. Cuando hablamos de propiedades dentro del AutoCAD, hablamos de color, espesor de línea, tipo de hatch, tipo de layer. Podemos copiar también, por ejemplo, ¿no? Dimensiones, o bueno, dimensiones no tanto, sino proporciones, pero copiamos, por ejemplo, acá, MA, Match Prop. Selecciono, por ejemplo, el tipo de acá, ¿no? Vamos a dar un regenerar, pero es sí, toda la propiedad. Ujú. Si quiere colgar en otros programas abiertos también, se puede que por eso esté queriendo, ya, ok. Ya, MA, por ejemplo, ¿no? Copiamos la propiedad de esta línea que está entrecortada a esta línea que está aquí.
¿Por qué no se copia esta línea entrecortada? Por lo siguiente, esto de aquí es un hatch, es un achurado. Entonces, el hatch no va a copiar las propiedades de esta línea. Esta es una propiedades de tipo de línea. Yo puedo seleccionar acá y decirle, ¿sabes qué? Si quiero un entrecortado, pues busco un hatch entrecortado, este de acá, por ejemplo. Le doy MA y digo, no, este tipo de línea entrecortada lo paso acá. Programas están muy pesados. Listo. MA, copio la propiedad de esta línea a esta que tengo acá. Mm, mm, ya. Ok, vamos a darle un guardar aquí. Ahora sí. Generar. Listo, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Esta línea de acá, match prop, la propiedad de la entrecortada, lo paso a esta línea. Medita el entrecortado. Paso de acá, igual estos de acá, ahora sí. Entonces la propiedad que tengo acá yo lo puedo pasar a los elementos que desee. Van a dar la propiedad, por ejemplo, del color que se está viendo. Le está cambiando el espesor de línea, porque si notamos las líneas celestes tienen un mayor grosor. Y lo otro es que le está cambiando el tipo de línea. De una línea continua está pasando a una línea entrecortada o una línea segmentada. Entonces, lo que hace el comando matchprop es copiar esas propiedades. Copiar color, espesor, tipo, si es un hatch, copiar el hatch, o las características eh, que se tengan, ¿no? Que se estén copiando, que se estén queriendo replicar. A ver, vamos respondiendo preguntas acá. Dice, ¿en el array path se puede colocar sobre la línea o debajo de la línea? Claro, eso es cuando le cambiamos el centro de origen. Mm, ok, ahora sí. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos el path array. El centro de origen está acá, porque hemos puesto ahí. Yo le puedo poner el base point, en este caso que sea de abajo, ¿no? Vamos por acá. O en este caso no lo quieren mandar más arriba. Ya ponemos acá. O más sobre la línea y va a replicarse, ¿no? Dependiendo de cómo manejemos el origen. Ah, miren, me olvidaba acá. El measure, pues, es la distancia que nosotros manejamos, ¿no? Que es dividir o la de acá. Podemos hacer que nuestros objetos no estén girados. Acá no se va a ver mucho. Vamos a, como acá, ¿ya? Poner la forma más sencilla, con un cuadrado. Cuadrado, uso acá mi path array, selecciono mi arco y notemos que todos los rectángulos, perdón, están girando, ¿cierto? Porque están girando en base a la línea. Yo puedo en el path array decir que no se giren, sino que solo se repitan de esta manera. Igual lo mismo pasa con el polar right, ¿no? Dividir para que todos estén alineados o cambiar la dirección. Ujú. Dice control más Z, no sé a qué se refiere con control más Z en la pregunta. Bueno, continuamos. Generar. Igual, ¿no? Match prop, copiamos este hatch en este hatch de acá y va a copiar las propiedades, ¿no? El color, el tipo de hatch o el elemento que se esté,
o la característica es que se esté copiando, que se esté necesitando. No sé por qué se quiere colar la máquina, parece que ya, cerrar los otros programas también. A ver, seguimos. A ver, el comando alink o al. Cuando hicimos la clase pasada el comando rotar, recuerdan que hacíamos esto, ¿no? Seleccionamos acá RO y decíamos ya rotar. Y girábamos. O si no teníamos una línea, por ejemplo por acá, movíamos esto a una esquina y acá usábamos rotar igual, ¿no? Rotar. Listo. De ahí buscábamos referencia R. Decíamos no rotar de este punto a este punto que gire hacia acá. Listo. O el comando mirror. Hay un comando que es mucho más simple y que nos ayuda más en lo que nosotros queremos. Vamos a cambiar acá 30 grados. Por ejemplo, a 30 grados cae ahí. ¿Cómo funciona el comando align? Yo copio selecciono este objeto, le digo AL, poniendo AL, voy a moverlo. Lo que voy a hacer acá, selecciono el objeto, uso el comando AL y desplazo. No me dice, especifique el primer punto de referencia. No voy a poner este punto a este de acá. Y el segundo va a ser este punto a este de acá. Listo, le doy Enter. Y me pregunta algo. Dice, ¿quiere que el objeto se escale o los puntos de referencia? Yo le digo que no, solo que se alinee. Y lo que pasa es esto. El objeto que estaba aquí, el punto de acá se alineó al de acá. Y el otro extremo se ha alineado al final de esta línea. Entonces le da esa orientación. Nótese también que lo que ha girado ha sido el hatch, ¿no? El hatch se ha corrido, se ha alineado en base a lo que estaba contenido dentro de eso, ¿no? Acá está, digamos, en X y acá está en cruz. Ahora, yo puse lo mismo, no selecciono acá, le digo alinear, digo ya, de este punto a este punto que es el, de este otro punto a este otro punto de acá. Le doy Enter. Me dice, ¿quiere que se escale? Le digo en este caso que sí. Y el objeto, aparte que se ha alineado, se ha escalado a toda esa dimensión. Supongamos que esta medida es conocida, ¿no? Vamos a ponerle que sea 4 metros. Y esto que está acá, por ejemplo, tiene, vamos a escalarlo porque está con una medida impar. Damos referencia, decimos que de aquí hasta acá, no, está bien. Acá tiene, por ejemplo, 1.5125, ¿no? Yo quiero que tenga 4 y que se gire al mismo tiempo. Entonces digo, de este punto a este punto, de este punto a este punto, que se escale, sí, le digo. Y me dice acá que tiene ahora sí 4 metros. ¿Puedo hacer la mitad? Puede ser también a la mitad, dependiendo de lo que yo quiera. Lo pongo acá. Y el otro que llega a la mitad, que como es una línea de 4 va a ser una línea de 2. Y también se alinea. Ah, perdón, le hemos puesto que no se escale, ¿no? Vamos de acá hasta aquí y de aquí hasta el medio. Y decimos que sí se escale. Listo, ahora sí. Entonces tiene 2 metros. El comando align o AL nos ayuda a alinear un objeto a otro y escalarlo. De preferencia siempre lo usamos nosotros cuando queremos alinearlo a un objeto. Como en el ejercicio de la clase pasada que hicimos, donde la puerta la queríamos poner en un extremo, el servicio igual, el inodoro igual, ¿no? Entonces, cuando queremos girar un objeto o que se alinee un objeto, lo hacemos de esta manera más simple, sin estar rotando, sin estar moviendo, ¿no? Sin tratar de entender que se alinee. Ahora, este comando, el comando align, lo vamos a hacer cuando creamos bloques dinámicos a su mayor extensión, para poder entenderlo. Vamos a ver acá algo más. Vamos a poner, por ejemplo, este de acá que sea color rojo y que sea un espesor así. Vamos a copiar aquí también lo mismo y veamos. Así como tenemos el comando explotar, que es un comando donde agarramos todo esto, ¿no? Y le damos X y explota en cada elemento lineal,
hay un comando para unir. El comando para unir es la letra J, el comando join, que lo que hace es que se junten las líneas, pero que no vuelva a la forma anterior, no es como que vuelva a ser un bloque ni nada, simplemente se juntan. Por ejemplo, en la primera clase cuando hablábamos nosotros del comando o los comandos línea y polilínea, ¿no es cierto? Estos de acá son líneas. Si yo agarro dos líneas y uso mi comando join, lo que pasa es que esto se vuelve en este caso una línea. Debería ser una polilínea, ¿no es cierto? Pero se vuelve una línea por lo siguiente, porque están alineadas. Esto es lo mismo, ¿eh? Acá en este caso lo voy a rotar un poco. Y ahora sí, selecciono ambos y le digo join y se junta, pero como una polilínea. Porque este objeto tiene un punto de inflexión acá, lo cual lo vuelve un conjunto o dos líneas separadas. En cambio, estos de acá, pues al estar alineados, van a volverse solo una línea. Si muevo, por ejemplo, acá esto y digo join, unir esto con esto, se vuelve color rojo. Si digo join, azul y rojo, se vuelve color azul. Dependiendo del primer elemento en el cual quiera que se une, ¿no? O que se pase. Por ejemplo, este acá de rojo puede estar en layer, incluso poner otro layer, ¿no? Dibujo 01, listo. Selecciono este y luego este. Join, rojo. Yo selecciono primero el azul y luego el rojo. Join, o J, y se junta en el color azul. ¿Ok? Ahora me dirán lo siguiente, arquitecto, ¿y por qué tanto afán en explicarnos cada comando, cada tipo de línea, cada elemento que estamos viendo? ¿Para qué nos sirve todo esto? El que nosotros conozcamos o manejamos todos los tipos de dibujo, de modificación, el AutoCAD nos va a servir a nosotros para crear lo que va a ser a futuro los bloques dinámicos. Varios de estos bloques dinámicos que vamos a ver van a partir de estos comandos simples, del comando right, del comando escalar, stretch y demás. Hay un tema que siempre tenemos nosotros en el AutoCAD que es un poco complicado, ¿no es cierto? Cuando queremos insertar, por ejemplo, algún elemento o algo que queramos que quede, ¿no? Entonces, tenemos varias formas de insertar imagen. Lo más fácil es venir aquí a insertar, darle aquí, por ejemplo, en agregar, buscamos la imagen que queramos, por ejemplo, no sé, bueno, una imagen y la pegamos, ¿no es cierto? Pasa. Pero esa imagen está vinculada. ¿Qué significa? Esa imagen tiene una dirección que la ubica desde donde está, por ejemplo, el disco C, disco D o el disco que fuese, está direccionada, está siendo copiada mediante ese link, esa distancia hacia este archivo, hacia este AutoCAD. Lo cual, si es que nosotros enviamos este AutoCAD a otra persona, esa persona, por ejemplo, no va a poder ver la imagen porque esa imagen está con una dirección. Esa imagen está con un vínculo. Tendremos que enviar una carpeta donde está guardada las imágenes que están vinculadas en este archivo para que no se pierda. Una forma muy sencilla de vincular objetos para que no se puedan estar perdiendo es lo siguiente, ¿no? Suena simple y a la vez un poco complejo. Imágenes, podemos nosotros abrir, por ejemplo, Paint, le damos Control C, Control V y lo pegamos. Y cuando queramos abrir esa imagen que se ha copiado de Paint, la imagen se va a volver a abrir en Paint. Esta acá es un screenshot. Por eso no sale esto, ¿no? Que no se puede abrir porque no está vinculado a un archivo. Ahora, cuando yo, por ejemplo, selecciono esto, ¿no? ¿Qué me dice? Este tipo de imagen es una imagen tipo static, ¿no? Porque es un screenshot. En cambio, una imagen de Paint nos va a decir que en este caso una imagen en embed. ¿Qué significa? Que está vinculado o está asociado a un programa exterior. La calidad o que diga end embed o en este caso static nos da la seguridad que esa imagen no se va a perder cuando mande este archivo, porque la imagen ya está vinculada dentro de este archivo de CAT.
Ahora, ¿cuándo usamos esto? Cuando queremos poner algún logo o una imagen pequeña. Este método nos asegura que las imágenes no se van a perder, pero si son bastantes imágenes o hay mayor cantidad de elementos, qué sé yo, sí se van a perder porque ya el peso que tiene el archivo pues también no lo compensa. Entonces son formas o métodos para copiar. Igual una tabla de Excel le dan control C, vienen al AutoCAD, control V y se queda como una imagen. Le dan doble clic y te manda al Excel porque lo puedes editar. Te tienes que copiarlo de nuevo y todo, ¿no? Ok, listo. Con esto terminamos los comandos de modificación 2. O creo que no hay ninguna otra consulta. ¿O hay alguna consulta respecto a estos comandos que hemos estado viendo? Ok, ya vamos a insertar una imagen, ¿ya? Voy a abrir una imagen. A ver, ahí. Mm, está, ¿no? Ahora vamos a abrir un archivo en Excel, ¿ya? A ver qué tenemos aquí en Excel. Mm, mm, Ya, bueno, esto es otro tema, pero vamos a poner acá. Yo selecciono, por ejemplo, perdón, en el Excel voy a seleccionar unas cuantas carpetas, pero unos cuantos cuadros. Control C, vengo acá y Control V. Listo. Este es un screenshot de Excel. Es como una imagen, ¿no es cierto? Le doy doble clic y lo que va a hacer es que se aperture o se abre de nuevo el AutoCAD, perdón, el Excel. Se abre el Excel. Voy a mandar un screenshot acá. Se ha abierto de esta manera, ¿no? Ahí está el AutoCAD y se abre este. Lo modifico. Con una imagen, ahora vamos a hacer con una imagen. Mm, Voy a abrir una imagen en Paint. Listo. Control C. Vengo al AutoCAD. Control V. Control C. Control V. Bueno, se creció y se deformó la imagen. Ya, acá está la imagen. Ujú. Acá está la imagen. Es un screenshot de Paint. ¿Vale? Le doy doble clic y lo que va a pasar es que se va a aperturar aquí. Voy a hacer una captura de pantalla. Lo que se ha aperturado es esto de acá. Automáticamente te abre en el archivo original con el peso original este, de este proyecto. Entonces, una muy buena forma de vincular lo que son objetos o eh, imágenes. Ahora, dependiendo también del tamaño o el peso de la imagen. Si le ponemos bastantes de esas imágenes, por ejemplo, esta de aquí es una imagen ¿de cuánto? De 4000 píxeles, 4000 por 2500 píxeles. Un peso relativamente mediano o grande, ¿no? Si ponemos bastantes imágenes, pues sí se va a complicar y sí ya se va a colgar o se van a perder algunas imágenes. ¿Cómo girar una imagen? Ya, mira, en estas imágenes en sí no se pueden girar porque están vinculadas con un archivo exterior. El Excel tampoco se puede girar. Cuando nosotros insertamos, por ejemplo, alguna imagen, vamos a insertar una. Mm, mm, Cuando necesitamos una imagen, por ejemplo, por acá, ¿ve? Ahí sí podemos girarlo. Bueno, acá a 30 grados. Listo.
Ahí está. ¿Ven? Ahí sí se podría hacer. O cuando copiamos el archivo, por ejemplo, tenemos un archivo de acá y lo arrastramos al AutoCAD, una imagen, la soltamos y ahí también, ¿no? Igual. La escala y luego también si queremos que esté girada. Esta imagen, lo que nos dice acá a nosotros que está en una dirección. Entonces, en esa dirección se conserva. Si se mueve esa dirección, se cambia el nombre, se pierde la imagen. Entonces hay que tener cuidado cuando copiamos imágenes. Ujú. Ahora dice, ¿cómo copiar para que no se borre? Eh, lo más efectivo es abrir en Paint, Control C y Control V en el AutoCAD. Y te va a generar un archivo que esté en esta denominación, Endembed. Selecciono la imagen y acá me dice Endembed, ¿no? Como esta de acá. ¿Cuál es la, la borré? Esta de acá, por ejemplo, es Endembed, ¿ve? Me genera o me dice que está vinculado al programa, no a una dirección. Esta de acá también está en un programa, no en una dirección. Vamos allá. Esta de acá, por ejemplo, dice que sí está en una dirección, ¿no? ¿Ve? Entonces, esta de acá sí se va a borrar si es que le cambio la dirección. Dice, a ver, al hacer el comando matchprop, MA, ¿se copian las propiedades aunque el origen esté en un layer diferente? Sí. Lo que va a hacer no es copiar las propiedades, va a copiar las propiedades y también el layer. Por ejemplo, si yo tengo esto de acá que está en el layer columna y este que está en el layer muros, yo le doy matchprop, copio layer columna en el layer muros y ahora todo esto de acá va a estar en el layer columna. Entonces le copiamos propiedades o también los layers. Miren, para instalar una imagen con control C y control V, yo lo recomiendo que usen con los logos de las empresas que estén trabajando, porque son imágenes más pequeñas y eso te asegura que no se van a perder. Cuando son imágenes grandes de alta resolución, como en este caso de acá, de esta imagen de acá, por ejemplo, es, bueno, que no, no. Esta imagen sí es en alta resolución, es un render. Entonces, esto de acá sí tiene un peso considerado. Yo lo puedo dejar y mandárselos, por ejemplo, a ustedes, y sí se va a quedar este render. Pero si yo, digamos, le pongo más de esto, ¿no? Por ejemplo, le pongo acá, qué sé yo, vamos a poner acá, 50, 100, 150, ¿no? Le copio más de esas imágenes, o ya uso la right. Tengo más de estas imágenes, lo que va a generar es que una u otra se borren. En cambio, si yo necesito una imagen que esté vinculada acá, no exactamente que la vaya a exportar, lo que hago es acá, vengo a View, perdón, vengo a insertar, vengo acá en Attack, busco la imagen que quiero, la dirección donde encuentro, selecciono y la pego, nada más. Otra forma es arrastrar la imagen que se tiene, digamos, de donde está y llevarla al AutoCAD. Arrastrando también la imagen, yo la suelto y me dice, especifica un punto, le doy el tamaño de la imagen, el giro, por ejemplo, quiero que esté girado a cuánto, ya en negativo, hasta acá. Y se quede esta imagen, ¿no? Es una imagen también relativamente grande. Entonces queda ahí. Disculpe, mira, yo soy arquitecto, Juan Carlos. Dice, ¿no? ¿Qué pasa si importo la imagen en vez de copiar o copiar? Si le importas, está bien, está genial. El detalle es que cuando tú mandes esa imagen o este archivo en AutoCAD con la imagen importada, tienes que también mandar la dirección o la carpeta con la cual estás mandando. Por ejemplo, ¿no? Crea una carpeta en el disco del escritorio. Le pones AutoCAD o, no sé, levantamiento de plaza, por ejemplo, ¿no? Y en tu AutoCAD estás, o en tu CAD estás teniendo fotografías de la plaza y lo mandas todo, ¿no? Vinculadas. Pero tú mandas solo el archivo en CAD. Lo que pasa es que va a llegar la imagen de esta manera. Va a haber un recuadro acá y acá debe haber un texto que te diga que no está la dirección de la imagen. Pero no va a estar, un cuadrado en blanco va a llegar. Entonces no va a estar vinculado. Tendrías que enviar la carpeta y tendrías que abrir el archivo. Por eso es que se asegura o nos aseguramos copiando imágenes en static o en embed, que son opciones más viables.
para imágenes pequeñas, no para imágenes grandes. Ok, a ver, continuamos con el tema de hoy. Ya pasamos a lo que son las propiedades o lo que son los anotativos. ¿Qué son los anotativos o los textos, no? Estos de acá vendrían a ser los elementos que van a generar, uno, textos tal cual, y digamos lo que son dimensiones o elementos como tablas, los líderes también. Por ejemplo, miren, vamos a ver aquí arriba primero. Esto de acá, esto que tenemos aquí, es una cota, ¿no es cierto? La cota se encuentra en una dimensión anotativa, que significa que se va a escalar automáticamente a la escala que yo esté planteando modificar. En este caso está en un en uno. Yo le puedo poner, acá no tenemos otros, no hay otro, vamos a ver acá, por ejemplo, ya, uno en dos, por ejemplo. Listo. O sea, aquí yo lo selecciono, ¿ven cómo cambia? Para mi cat está en uno en uno, pero cuando yo lo ploteo va a estar uno en dos, ¿ok? Cuando veamos el tema de los layers, vamos a hablar de escalas más que nada. Pero este de acá, por ejemplo, está en la dimensión, perdón, estándar, más pequeño. Este está en una dimensión 0,1. Entonces van a ir acomodando en base a la proporción o a la configuración de texto que le apliquemos. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta pestaña, lo que son los anotativos, ¿no? Textos dimensionados, los líderes y lo que son las tablas. Partamos de esto, vamos a hacerlo rápidamente. Textos y acotados primero, ¿no? Cuando queremos ingresar un texto nosotros en el AutoCAD, tenemos dos formas de ingresar. Así como teníamos línea y polilínea, tenemos text o multitext o multilínea texto o línea de texto simple, ¿ok? O text o multilínea de texto y texto también podemos hacer. A ver, entonces partamos del primero. La letra T, que es el multitexto, nos va a especificar o nos va a pedir que nosotros especifiquemos un corner o una esquina. Entonces hacemos un cuadrado y dentro de ese cuadrado nosotros escribimos un texto. Por ejemplo, voy a poner acá multitexto, ¿no? Multitexto. Listo. Enter. De doble línea. Enter. Pongo acá, por ejemplo, no sé, O. Listo. Y salgo. Entonces, esto de acá, todo esto en conjunto viene a ser solo un texto. Es un multitexto, es un texto de línea múltiple, ¿no? Es más amplio. Si yo ingreso el comando text, txt, me dice especifique el punto de inicio, ya que inicia acá. Me dice especifique el ángulo de rotación. Yo le voy a decir en este caso que sea 0. Y luego ya tengo el tamaño, bueno, en este caso, ¿no? Le voy a poner, por ejemplo, línea de texto. Enter, me queda otra línea. Simple, enter, cat. Listo. Clic afuera, puedo seguir escribiendo, ¿no? No sé, D. Listo. Yo selecciono y cada línea de texto es independiente. ¿Ve? Son tres líneas, no es una. Acá son tres líneas y acá es una línea o un paquete completo. Esa es la diferencia del texto o multilínea texto y texto simple. Uno va a ser un párrafo y el otro va a ser solo una línea. La línea puede ser infinita, puede ser toda una extensión, pero en este caso siempre va, cuando le doy enter para la siguiente línea, va a partir de diferentes formas. Ahora, antes de pasar o seguir explicando esto, vamos a nosotros entender cómo funciona el comando texto o qué son los textos. En donde acá dice texto, tenemos, ¿no? Multilínea texto o texto simple. Listo, acá. Pero dice acá anotación, tenemos primero textos, luego cotas, luego leaders, luego estándar, que son las tablas. Veamos acá el primer texto, o lo primero que hice acá.
Por defecto viene el texto notativo, el texto Arial, el número de escalón, este es otro que he creado yo. En un archivo nuevo, digamos como este de acá, por defecto me van a venir solo dos, el anotativo y el estándar, solo esos dos tipos de texto. En cambio, en este caso, pues yo tengo más, ¿no? Vamos a partir de acá. Vamos a apagar esto primero. Vamos acá, solo hay dos textos, le doy Manager Text Styles y me apertura esta ventana. En esta ventana yo voy a crear mi tipo de texto. Entonces, veamos, ¿no? Acá tengo todo un sinfín de tipos de textos. Ya ustedes podrían probar cada uno de ellos. Vamos a partir buscando el calibre, ¿ya? Listo. Tipo de texto, calibre. Estilo regular, puede ser bold, en este caso que es como negrita, puede ser bold italic, negrita cursiva, puede ser italic, que sería una cursiva, y lo que es regular, que es simple, ¿no? Ahora, esto de acá depende mucho del tipo de texto. Si yo cambio, por ejemplo, de calibre, le pongo a Cambria, acá también tengo en Cambria, ya este de acá, por ejemplo, no tengo ningún tipo de texto, solo va a ser, el único va a ser este. En Chiller, por ejemplo, tengo solo este tipo de texto, no hay negrita ni nada. Acá, por ejemplo, peor, ¿no? Solo hay uno. Entonces, cada tipo de texto tiene su propia configuración. Vamos a dejarnos en Century, ¿ya? Igual, solo regular tiene Century. Ahora, tamaño anotativo. Si yo le doy anotativo, voy a tener que configurar el tipo de texto que quiero al final. Entonces no nos conviene. Lo dejamos desactivado. Pero noten acá que me da una altura. ¿Por qué me pide una altura? Cuando yo creo un tipo de texto en el AutoCAD, yo le puedo dar una altura aproximada. Yo pues ya sabes que la altura que sea de punto 1, la altura que sea de punto 2 o la altura que sea de punto 3. Para el caso práctico no le vamos a poner acá nada, le vamos a dejar como cero, nada más, queda como cero. Al no ponerle nosotros altura al tipo de texto, vamos a tener que ingresar la altura después. Efectos. El efecto acá es que el texto está volteado, acá está al revés, no sé, algunos puede que lo necesiten de esta manera para hacer un estampado o algo, ¿no? Este factor de inclinación está en uno, voy a ponerle por ejemplo en 2. No, este es el de espaciado, perdón, o en 3. Los textos se van a espaciar. Vamos a dejarlo acá con 1.5 o con más pequeño, 1.5. ¿Ves? Se junta más. La segunda es la inclinación. Acá está con cero. Mira, acá me dice que no tengo cursiva. Yo le puedo dar acá cursiva, que sea 15 grados. Está inclinado, ¿eh? Se inclinó este tipo de texto. Ahora, esto es el estándar, ¿ah? No es que estamos creando otro. Vamos a dar acá en nuevo. Vamos a poner que sea 0,1, por ejemplo, ¿no? Ok, ya, listo. El estándar está aquí, el 0,1 igual. O sea, puedo crear acá otro nuevo. Le pongo 0,2. O le pongo, ¿no? Texto para membrete, ¿no? O membrete de frente. Membrete nada más. Mem. Ok. Entonces, este tipo de texto en mem, voy a hacer, por ejemplo, que sea un gothic, que no tenga inclinación, que tenga un tamaño de punto 0.25 y que esté en negrita cursiva. Le doy aplicar y luego le doy cerrar. Listo. Estos tipos de texto que he creado están acá. 0,1, anotativo, membrete y estándar. Vamos a aplicar acá. Vamos a hacer un recuadro acá de 20 por 10. Listo. Usamos el comando T. Dice que especifica un punto. Ok. Especifica un punto y me dice que está trabajando ahorita con el estilo que he creado, el que dice membrete. Acá están las características, perdón. El tamaño ya está definido. El tipo de texto, Gothic Century, no Century Gothic, color y todo lo demás. Entonces acá voy a poner, por ejemplo, texto. Voy a poner acá. Texto de párrafo corto, ¿no? Por ejemplo. Listo, ya está. Incluso esto está, le doy doble clic y me apertura la modificación que puedo hacer yo del tipo de texto. Puedo cambiar el tamaño, pues que sea 0.5, o sea el doble. Puedo quitar que sea negrita. Puedo decir que no sea cursiva, que sea así nomás, sin negrita. Puedo decir que una línea arriba o una línea abajo.
Entonces podemos hacer esas modificaciones si nosotros lo que deseamos, porque esa es la opción que nos da el multitexto. Puedo decir, ¿sabes qué? Voy a poner acá 20 metros cuadrados, ¿no? Selecciono el número 2 y le digo que esté en la parte de arriba. Puede ser. Ahora, estando aquí, puedo decir incluso que el texto, este texto de acá, por ejemplo, que esté abajo en vez de arriba. Puedo decir que cambie de minúscula, vamos a poner acá, de minúscula a mayúscula, si deseo, ¿no? También puede ser. Puedo insertar algunos símbolos. Por ejemplo, acá en justificación, vamos a ver después, símbolos. Ya, vamos a poner el de grados. Listo, perdón, grados o diámetro de acero, ¿no? Ahí está. Entonces, este multitexto nos da varias opciones. Acá el tipo de texto está en Century Gothic, le puedo cambiar otro texto, lo cual modifica el tipo de texto que he creado yo, pero le cambia, ¿no? Acá puedo tener dos tipos de texto, puede ser que este que sea en otro formato, en Calibri, por ejemplo, con otro tamaño, ¿no? Con 1.5, puede ser, va a variar, se van a modificar. Color, miren, yo lo pondré acá en verde, el de acá que esté en otro color, por ejemplo, en rojo, y que esté en la capa cero, ¿no? Acá no tengo otra capa. El tema es el siguiente, yo selecciono esto, me dice a mí que está en otras propiedades, otra justificación, otro tipo de texto, ¿eh? Acá le digo, por ejemplo, uno, cambia todo a proporción, se desconfigura. Eso es porque el tipo de texto tiene una dimensión y el que he ingresado tiene otra. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que escribimos y con los textos que están ahí. Ahora, por ejemplo, en este recuadro, yo selecciono acá mi texto y ¿qué me dice justificación? Voy a ponerlo acá. Justificación. Tengo top left, que sería arriba a la izquierda, top center, o sea, arriba y en el medio, top right, que sería arriba y la derecha. Es no como mover, ¿no? Para este extremo. Mid left, en este caso en el medio a la derecha, izquierda, medio al centro, medio a la derecha, abajo a la izquierda, abajo al centro o abajo a la izquierda. ¿Ven? Lo que ha cambiado es el punto. Es el punto que ha cambiado. Vamos a ponerlo en este caso que esté justificación mid center. ¿Por qué? Yo selecciono y me dice que su justificación está en el centro. Yo lo puedo desplazar y ponerlo en el centro de este cuadrado. ¿Para qué me sirve eso? Para que yo, por ejemplo, siga escribiendo, por ejemplo, poner otro texto, perdón, esto está muy pequeño, vamos a ampliarlo un poco más. Acá también. Listo. Ahora sí, texto simple, ¿no? En medio. Por más texto que yo le escriba, por más texto que yo siga escribiendo, se va a poner siempre en el medio, siempre y cuando esto esté alineado, ¿ve? Siempre hasta el medio. Es la ventaja de esos tipos de texto. Ujú. Puedo partir en columnas incluso, en este caso está automáticamente, por eso es que se está dividiendo, ¿eh? Acá hay en dos, sin columnas, que quede ahí nada más. ¿Ve? Y lo manejamos de esta manera siempre, que nos ayuda a nosotros en estos textos simples o que vamos a usar. Perdón. En cambio, cuando hablamos del text simple, vamos acá mismo porque acá eso estamos haciendo, hace otro recuadro, ¿ya? A ver, comando TXT, enter. Acá me pide, pero vamos a cambiar aquí. Vamos a poner el que estaba como 01. ¿Por qué? Ponemos TXT, listo, ahora sí. Dice, especifique un centro del texto, ¿no? Voy a decir que sea acá. Ahora me pide que le dé una altura de texto. Como el texto que he creado o el tipo de texto que he creado tiene altura cero, entonces nos pide que le demos una altura. Puede ser una altura o simplemente si yo no sé cuánto es 2.5 la proporción, yo le puedo dar una altura, digamos acá. Más o menos quiero que tenga una altura de este tamaño, ¿no? Que son ya aquí, por ejemplo, menos. 1.5 ya, 1.5. Listo. Ahora me pide que le ingrese la dirección. O sea, si va a ser horizontal, se va a escribir así. Si quiero que sea inclinado, va a estar así.
o en 60 grados, o incluso verticalmente. Vamos a ponerle vertical. Entonces yo escribo acá, por ejemplo, ¿no? Texto simple, vertical. Listo. Enter, de AutoCAD. Listo. Clic afuera. Uy, se perdió. Tener cuidado con eso siempre. De nuevo, ¿ya? Simple, de CAD. ¿No? Listo. Y acá se inclina el texto hacia arriba, ¿no? Le hemos dado esa altura y esa inclinación. Ahora, aquí hay un detalle. Mientras un texto multitexto, ¿no? Yo selecciono acá y se apertura una nueva pestaña con más modificaciones que vamos a poner. En el texto simple no pasa eso. Yo le doy doble clic. A lo mucho voy a escribir nada más el texto. Voy a modificar un texto simple, vertical. Simple, vertical. Listo. ¿Ya está? Pero ¿cómo modifico el tamaño, el color? No se puede. Pero tenemos un truco. ¿Recuerdan el comando control 1 que apertura nuestra barra de propiedades? Yo selecciono y acá está mi color. Esto pasa desde acá. Podemos cambiar un color amarillo, azul, ¿no? Espesor, este es para líneas, ¿no? Pero si queremos cambiar, digamos, acá por parte, tendremos que, en este caso no se va a poder, a menos que lo explotemos. Vamos a ver si se puede explotar. Tampoco. Lo que podemos hacer aquí es cambiar por propiedades. Por ejemplo, el tamaño. Mire, acá tenemos el tamaño que nos dice 1.5. Oye, quiero que sea más grande, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Vamos a darle rotar en este caso. Digo, ya, quiero que sea más grande el texto. Escalo y ya, más o menos una proporción, ¿no? Que sea el tamaño este, ya, no sé, aquí, por ejemplo. Para que ingrese en este recuadro. No, no ingreses, más pequeño, ya, o sea, más pequeño. Ya, listo. ¿Qué altura tiene? No sé. La altura que le he escalado proporción es 3.0175. Rotación, 0. Factor en este caso de distancia, 0.5, puedo darle 1 metro. Va a estar más separado, pero 1. Inclinación, 15, 0. Vertical. Acá lo puedo modificar. Oblicuidad. Vamos a darle 10, vamos a darle separación 0.6 o 0.4, incluso menos. Altura que sea 3.5 o 4. Factor, vamos a darle 0.35, ¿ya? 4. Listo. Por ejemplo, acá, ¿cómo cambio en este caso la justificación? Ya, acá selecciono y tengo también mi justificación. Acá está left, center, right, front, alinear o mid. Vamos a ponerle acá mid, center. Listo, igual agarro aquí y lo pongo al medio. Ya está. Entonces, yo tengo dos tipos de texto. El texto multitexto, ¿no? Que puedo hacer párrafos y esto, que me da mayor control de lo que quiera hacer. Incluso acá puedo seleccionar todo esto y decir, ¿sabes qué? Quiero que vuelva todo el estándar o el formato estándar. ¿Mm? Incluso lo que debemos siempre hacer es esto. Todo debe estar en bylayer y en sus capas normales, ¿no? En sus configuraciones normales. Y luego el texto simple que no me da la facilidad de modificarlo, pero me da la facilidad, o en este caso otro control, para el tamaño de texto. Ya, perdón, para el tamaño de texto, para los colores. Bueno, los colores son en base a las capas y nos da esa facilidad. Cuando nosotros, nuestro tipo de texto que hemos creado no tiene altura y está con 0, primero vamos a ingresar la altura o el tamaño y luego nos pide que iniciemos la dirección o el ángulo de rotación. En cambio, en el tipo de texto, sea el texto con la dimensión o no la dimensión, lo que hacemos nos va a generar que dibujamos un cuadro y en ese cuadro escribamos lo que estemos necesitando. Yo quiero, por ejemplo, cambiar otro tipo de texto, voy a poner text, listo.
Entonces otro recuadro y tiene otro texto con otro tamaño y otras especificaciones. Yo el comando text especifico un punto, en este caso me pide el ángulo de rotación. ¿Por qué me pide el ángulo de rotación? Porque este tipo de texto que ya he creado tiene, perdón, este tipo de texto me está pidiendo la altura. Me pide la altura porque no tiene ingresada su altura, es una altura cero. Un texto sin altura. Entre paréntesis, tamaño. Listo. Vemos acá y es el text. Vamos a editor y me dice que el text no tiene altura, ¿ves? Tiene cero. Por eso es que me ha pedido al inicio que yo le ingrese una altura de tamaño de texto. Entonces, nosotros vamos a crear nuestros tipos de texto. Igual, ya venimos acá, text, la parte de Manager Text Styles. Vamos a crear uno nuevo, ¿no? Voy a ponerle en este caso G, ¿no? O, ¿cómo es? Mm, ya, Greener, ¿no? Greener, ya, tipo de texto Greener. Damos OK. Y le decimos, por ejemplo, que sea un formato. Voy a poner acá, por ejemplo, formato que nos agrade. Ya este, ¿ya? Van Gogh. Listo. Tipo de texto, solo hay un tipo. Altura no le vamos a dar. Efecto tampoco. Dimensión o de separamiento voy a darle 0.7. Y oblicuidad le vamos a dar en este caso 0. OK. Miren, no tiene altura. Le damos close y listo. Anotativo, ahí está el que hemos creado Greener. Vamos a hacer acá el comando T, hacemos un recuadro y escribimos, ¿no? Por ejemplo, por defecto nos manda el 2.25. Ahora, texto de modelo para AutoCAD. Listo. Hacia abajo. Ujú. Listo. Acá vamos a ponerle, por ejemplo, de color, ¿no? Este color azul, este que es un color rojo, este que es un color verde. Listo. Todo está dentro de la capa cero. Puedo cambiar la capa columnas y no va a cambiar nada, porque cada uno es individualmente diferente, menos que lo ponga by layer. Eso vamos a verlo después. Igual acá. Comando text. Primero, la altura. Vamos a darle en este caso que sea punto 35 y que sea horizontal. Le pongo igual, ¿no? Texto simple para AutoCAD. Enter. Clases, ¿no? Clases. Listo. Entonces, este es un texto y este es otro texto. Ahora, este tipo de texto que le hemos puesto, o este tipo de texto está en el estilo Grenner. Vamos a ponerle en que sea Arial. Mira, Arial cambia, es minúscula. ¿Por qué? Porque el estilo que hemos creado Grenner solo es mayúscula. Nombre escalera, SRMC, estándar, texto, ¿no? Va cambiando en base a lo que le demos la modificación. Incluso el tamaño. Si el tamaño está con otra dimensión, va a cambiar igual. ¿Ok? De preferencia, la recomendación es la siguiente. Cuando ustedes creen un archivo o crean un archivo AutoCAD, tenga sus propios tipos de texto. Textos inclinados, cursiva, negritas, los que más necesiten o los que estén queriendo para sus proyectos. ¿Ok? Listo. Eso es con respecto a los textos. Consejo o recomendación. Cuando usen esto de acá, siempre todo lo manéjenlo con bylayer. No le hagan de colores diferentes porque después es complicado. No complicado, sino es tedioso recuperar si es que hay bastante texto. Uno por uno se tiene que recuperar o arreglar. Ok, pasemos al dimensionado. Ok, y aquí prestamos un poco de atención porque vamos a crear nosotros nuestras propias dimensiones. Por defecto, vamos a hacer un archivo nuevo. Nos viene nosotros tres tipos: el anotativo, el ISO y el estándar. ¿Por qué estos textos están inclinados? Es porque hemos modificado aquí el estándar, si no me equivoco. El estándar está con otro formato. Vamos a ponerlo con formato normal. Si no me equivoco, es el Arial. Normal. Listo. Ok, ahora sí. Ahora sí están normales.
Por defecto vienen tres: el anotativo, el ISO 25 y el estándar. Nosotros podemos crear más tipos de texto. Vamos a ver acá, por ejemplo. Acá tenemos al menos uno, dos, tres, cuatro, ocho tipos de textos. El 01 anotativo, una cota para cortes, otro para exteriores, otro interiores, otro para terrenos, que es más grande, el ISO y el estándar. Vamos nosotros a aprender a crear un tipo de texto. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos anotativo, acá donde dice el tipo de texto, que es el primero, y igual, ¿no? Manager Destination Styles, ¿no? Y se nos apertura esta ventana. Esta ventana vamos a crear. Por ejemplo, acá vamos a ponerle nuevo. Vamos a poner en este caso, ¿cuál texto tengo acá? Ya, SRMC, que parta del estándar, ¿ya? Para partir de cero. Que no sea notativo y que sea para todas las dimensiones. Le damos continuar. Acá se apertura esta ventana y en esta ventana vamos a modificar o crear nuestro tipo de texto. Primero, líneas. Cuando hablamos de líneas, vamos a ver que todo dice by block, by block, by block o by layer también. Vamos a ponerle en este caso color rojo. ¿Ve? El primero que dice dimensión de líneas son las líneas de acotado, son las que están aquí de rojo, son las que parten de las flechas. ¿Ve? Vamos a poner aquí tipo, por ejemplo, ¿no? Queremos que sea según by layer, o sea, según la configuración de la capa, by block, o podemos poner incluso uno que diga un dasher, ¿no? No se nota acá, pero la línea esta de roja va a ser entrecortada, o sea, línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio. Ahora, el espesor, ¿está con bylayer o con byblock? De preferencia siempre hay que manejar todo con bylayer, ¿no? Por este caso voy a dejar aquí en tipo de línea, voy a ponerle uno que sea, por ejemplo, de uno, que se nota aquí que es más grueso, ¿no es cierto? Vamos a darle uno más, 2, ya se nota que es aún más grueso. Vamos a dejarlo acá como bylayer y el tipo de línea también que nos entrecortaba, vamos a dejarlo, perdón, como bylayer. Solo el color lo vamos a poner como rojo para que se diferencie. Ahora miren, la dimensión en este caso del tipo de línea, en este caso no se puede editar o no se puede modificar porque está con la extensión de las cotas, ¿no? El tamaño. Espacio base, 38. Vamos a ponerle, por ejemplo, acá, vamos a ponerle uno para que se note. A ver si cambia. Ya, ve. No, acá no se va a notar. Esa es la dimensión de la línea, la flecha, esta de acá. Déjala con punto 38. Ahora, suprimir. Dimensión uno será la flecha que va a un extremo, o dimensión 2 que sería la otra flecha, ¿no? Incluso podemos suprimir ambas y que no se vean, pero como es un acotado, siempre se tienen que ver. Extensión de líneas, vamos a ver acá. Color, vamos a ponerle color azul. A ver, si se nota aquí, son las líneas que están desde este punto hacia donde está la flecha, es la extensión. Ahora, color de la línea, o perdón, el tipo de línea. Puedo ponerle acá, por ejemplo, una línea continua y la otra puede ser una línea entrecortada, un dashed. Por ejemplo, acá va a ser línea entera y acá va a ser línea espacio, línea espacio, línea espacio, ¿no? De preferencia siempre dejemos todo, como les digo, en by layer, según la capa. Espesor de línea también puede ser un espesor más grueso, ¿no? Y se nota así que se nota que es más que otro espesor. Igual siempre by layer. Suprimir. Hemos suprimir una extensión, la otra extensión o ambas extensiones. Suprimo también acá y solo tengo el valor, lo cual no nos ayuda a nosotros. Ok, entonces aquí, por ejemplo, una extensión del límite. Si yo acá, por ejemplo, por defecto me viene 1.18, yo le puedo poner 0 y se ve, ¿no? Desde la unión de la línea y la flecha, ahí termina. Entonces esto acá que sea un poco más, ¿no? Que se note la continuidad. Ahora, offset del origen, por defecto me viene 0.06, yo le puedo poner acá también 0, y va a ser de que esta línea azul parte desde el mismo punto de donde se está creando, ¿ve? De donde empieza el acotado. Puede ser bueno dejar esto, o también dejar un espacio para que siempre se respete ese distanciamiento de la línea. Bájale con punto 1. Sí, 1. Listo. Incluso menos, ¿no? 0.5.
porque es cota. Igual acá. Longitud de la extensión de la línea. Vamos a poner acá que sea, bueno, eso lo dejamos como uno nada más, la unidad que se maneja en proporción. Pasamos a los símbolos, a la segunda pestaña, símbolos y arrows. Normalmente nosotros tenemos diferentes tipos de flechas, ¿no? A veces usamos estas flechas básicas que son para detalles de estructuras, ¿no? Que son puntuales. Podemos usar los puntos también que usamos también para estructuras, también son buenas. Tenemos acá los cortes que son para expresión de arquitectura, que son acotados, también pueden ser. O si no, algunos detalles, ¿no? Podemos usar, por ejemplo, otros, box, quizás unas cajas, que no es muy recomendable. Usamos punto, flecha o la común que viene a ser la diagonal de arquitectura, ¿no? Que son clásica de dimensiones. Es la primera. La segunda cambia automáticamente, pero también podemos modificarla. La segunda puede ser un punto, ¿eh? Por defecto que se maneje igual. Ahora, aquí prestemos atención. Nos dice primera y segunda flecha, pero acá nos dice de líder. ¿Qué es el líder? Voy a ponerle como punto. Acá no se nota porque el líder es otra extensión que vamos a ver después, pero vamos a dejarlo con punto, ¿ya? Tamaño de la flecha, punto 18. Por ejemplo, puedo ponerle acá que sea 1 y se escapa el tamaño, ¿no es cierto? Entonces le dejamos con punto 15, más pequeño, para que maneje esa proporción. A ver, centro de la marca. Ninguno, marca en el centro, una línea. Ya, esto es cuando hablamos de lo que son circunferencias, ¿ven? Acá del radio. Ninguno, casi siempre usamos esto. Una marca pequeña cuando ponemos una circunferencia, un radio. O la línea que partiría de esta forma. Vamos a dejarlo como línea. Ya con 0,9 también. Espacio del distanciamiento, 3,5, ok. ¿Qué quede ahí? Lo demás lo dejamos igual. Vamos a texto. Ah, miren. Por defecto, recuerdan que hemos creado un tipo de texto, ¿no es cierto? Puede ser el Arial, puede ser el que hemos creado el Grener. Vamos a dejarlo con Grener. Puede ser también este RMC, puede ser el estándar. Vamos a dejarlo con Grener. Entonces, el texto que hemos creado también se aplica aquí. Color del texto. Voy a poner incluso que el texto sea color azul. No, no, no. En verde, ¿ya? Otro color. Este, ya, medios más. Ya, este de aquí. El fill color viene a ser el color del fondo, ¿ok? Siempre hay que tener cuidado con esto. Por ejemplo, a veces lo dejamos como ninguno, ¿no? Para que esté con fondo blanco. O a veces le ponemos un fondo background para que se note en base al color. Yo a veces recomiendo, dependiendo de dónde estemos acotando, poner un fondo blanco. Para que cuando se cruce con algún elemento, pues tenga ese color, ¿no? A veces le dejamos como ninguno. Color del texto, siempre Baelayer. Podemos poner, por ejemplo, color, hemos puesto hace un momento, medio verde, que quede ahí. Pero recordemos que siempre todo debe ser Baelayer, según la capa. Ya la siguiente clase, cuando hablemos de capas, vamos a entender el por qué. Tamaño del texto, miren. Ah, acá sí nos pide que pongamos, ¿no? Si pongo la Arial, por ejemplo, no, Arial no, notativo, a ver, estándar, ya, SRMC. El SMRC, cuando crea el tipo de texto, tenía un texto definido. Por eso que acá me bloquea el tipo de texto que quiero poner, o el tamaño, perdón. En cambio, el Greiner que hemos creado, sí se puede poner, ¿no? Vamos a ponerle en este caso que el texto de la cota para Greiner sea 2,25. Listo. Ok. Ahora, esta opción que tengo acá, vamos a ponerlo más grande porque se ha reducido 4, ¿ya? Listo. Esta opción es para crear un recuadro donde esté el tipo de texto, ¿ve? Que se aparece un recuadro. Es como un resaltado, ¿no? Listo. Ujú. Voy a ponerlo con esto, por si acaso, sin esto. Ahora, la orientación, ver centro del texto, debajo, perdón, sobre la línea, a los costados, incluso esto usamos para que esté a los costados. Esta es otra opción. Debajo de la línea, ¿no? De preferencia siempre queda como centro. Horizontal, extendió un extremo, extendió el otro extremo, al final.
puede ser, ¿no? O al otro extremo. De preferencia aquí siempre vamos en el centro. Dirección, derecha, izquierda, o perdón, izquierda, derecha o derecha, izquierda, ¿no? De preferencia siempre es derecha, izquierda, derecha, left to right. Offset lo dejamos igual, esto lo dejamos igual. Fill, acá no modificamos nada, de preferencia. Unidades primarias, acá sí. Todo manejamos siempre en decimales. Y en precisión manejamos siempre solo con dos decimales. 2.82, 3.32 y demás, ¿no? Para no complicar. Lo demás lo dejamos igual, no modificamos esto. A unidades alternativas lo dejamos también igual. Tolerancias también lo dejamos igual. Y le damos OK. Luego aquí le damos Close. Ahora, acá está trabajando con la capa o con la cota SRMC que hemos creado ahorita, ¿ve? Vamos a acotar. Vamos a acotar el primer punto, 30, ¿ve? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está más grande? Porque el tamaño que hemos creado para esta cota es para una cota más grande. Habría que reducirla, por ejemplo, ¿no? Para que no complicarnos. Vamos a modificar. Vamos a dejarlo de primero. Control 1. Voy a terminar de acotar todo lo demás. ¿Qué pasa? No se ve. ¿Cómo le puedo cambiar el tamaño de este arquitecto? Simple, miren. Seleccionamos acá. Vamos a propiedades con control 1 y acá le cambiamos. Altura, por ejemplo, vamos a poner punto 2. Nada. Punto 1. Tampoco. 0,5. Ya puede ser. Ya. ¿Qué más podemos modificar? El color. Por ejemplo, ¿qué el color ya? Verde. Posiciones, tolerancias. Podemos modificar todo lo que hemos visto, lo modificamos acá. Pero hay un problema. Cuando hacemos eso, yo vengo aquí, modifico aquí en mis propiedades. Vengo acá, modify. Le voy a poner que sea otro tamaño. Mira, está con 0,4. Voy a ponerle 0,5. Ok, close. No pasa nada. ¿Por qué? Porque lo he modificado fuera de la cota inicial. En cambio, si yo le vuelvo acá a su dimensión general, la normal, y lo edito, vengo acá, le digo modify, le pongo acá sí que es el tamaño 0,5, le doy OK, close. ¿Ve? Ahora sí se ha modificado al tamaño. ¿Por qué? Porque lo he modificado en su forma primigenia, no en su forma base. Más seguimos modificando. El tamaño de las flechas, vamos a poner acá que sea menos 0,5 también. Texto, vamos a bajarle un poco más, que sea 3. Ok, listo. Puede ser ahí. Aunque creo que es que por perdón, creo que es más por el tipo de texto que por el tamaño. Porque este tipo de texto Grenner le hemos puesto un poco más grande. Ya, que sea 5. Extensión de las flechas, líneas, tolerancias, está con... Vamos a poner punto 1 y acá... Ay, ok, ya ve. Se van acomodando nuestros textos. Ya. Ok, vamos a poner uno más. Vamos a bajarlo con P nada más. Esto lo hago para ahorrarnos el tema de estar corrigiendo uno por uno después. Porque después es otro tema. Es sí por el tamaño del texto que hemos puesto, que es más pequeño. Pero bueno, ya. A ver. Entonces queda nuestro layer, ¿no? Nuestras cotas. De preferencia, podemos crear o podemos tener las que les he pasado. O les pasarán quizás en los archivos después. Por ejemplo, ¿no? Este de acá es una cota que es la cota interior. Tiene su configuración inicial, todo ya modificado. Porque esto está diseñado para unos planos, por ejemplo, para el de acá. Yo voy acá, digo cota interior, selecciono acá y luego empiezo a acotar, ¿no? Para saber las dimensiones interiores de estos planos. De dónde a dónde, ya está con la configuración y el tamaño necesario. Quiero una cota exterior, o perdón, de terreno. Entonces esto me sirve para poner las dimensiones de los lotes, ¿no? Ya sabe qué dimensiones tiene. O cota exterior, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está?
exterior, listo. Entonces también pongo mis cotas exteriores para mis productos, ¿no? Y empiezo a cortar los planos que se requieren. Cotas para cortes. Y acá hay cortes. ¿Por qué es para cortes? Porque me va a mostrar de esta manera. Todos los cortes son verticales. Entonces ahí se va a mostrar. En cambio, en planta, se queda ahí. ¿Ok? Entonces, acá porque es más pequeño, porque este tipo de texto no nos está favoreciendo mucho, la verdad. Vamos a cambiar acá tipo de texto. Nuestro texto ya. Arial. Arial con un tamaño .1, no mucho. .05. Bueno, está para poder configurar todo esto. Pero es por el tamaño más que nada. Pero este de acá está el mismo, 30 y 10, se ve más grande. En cambio este de acá pues es más pequeño, también por el tema del tipo de texto, ¿no? Pero en fin. Entonces, dependiendo del uso que nosotros querramos darle a nuestro tipo de acotado, vamos a avanzar. A ver, rápidamente voy a ver lo siguiente. Miren. Cuando uso acá texto, ya hemos visto, ¿no? Dimensión. Esta dimensión es general. Un punto, otro punto, y ya está. Diagonal también se aplica, ¿no? Es una dimensión que va a siempre estar de esta manera. E incluso, miren, yo pongo dimensión y lo pongo sobre esta línea y ya me da la cota. Pongo acá. Como que ahí está. Ujú. Ahora sí, ¿va? Se da. Entonces, esa dimensión no es muy útil que digamos. Al costado tenemos acá donde dice linear o linear, que es esta de acá, donde nosotros vamos a escoger el tipo de texto o el tipo de acotado que en realidad vamos a necesitar. Por ejemplo, linear. Vamos acá. Tenemos uno, bueno, tenemos linear, cuando es inclinado, para ángulos, para arcos, para radio, diámetros, punto de origen, o lo que es radio o yoget, en este caso es como un radio, pero con dos puntos. Linear. De este punto a este punto, la distancia. Clic derecho para repetir el último comando. Listo. De este punto a este punto. Ahora, clic derecho, repito, y digo ya en diagonal, de este punto a este punto. Y no voy a poder. ¿Por qué? Porque este linear es 90, o perdón, es en X o en Y. No es con ninguna inclinación. ¿Ve? Está acá un metro o 1,50. En esas dimensiones se va a manejar. Ahora, cuando yo quiero uno inclinado, uso el align. También está acá. Ah, mira, de este punto a este punto, ah, mira, también se puede hacer. De este punto a este punto, también se puede. De este punto a este punto, sí sale inclinado. ¿Ve? Ahora pasa lo siguiente, miren, yo agarro esto de acá y inclino el punto. También se va a girar, ¿no? Veamos acá. Lo cual no pasa con esto. ¿Ve? Esto solo se maneja entre X y Y. No va a sacar otra dimensión. ¿Ve? Este es para alineados y estos son para inclinados. Vamos a ver acá unas preguntas. ¿Qué tamaño debe tener un membrete, ya sea A4 o A3, sin importar el tamaño de la hoja? No es que tenga que tener un membrete. El tamaño de un membrete depende, más o menos es de 5 centímetros de ancho por un alto de que ustedes pueden ver. Puede ser un membrete en toda la parte de abajo, puede ser un membrete en la parte del costado, en una esquina, en la mitad de la hoja, ¿no? Depende del tamaño del formato o depende más que el tamaño del diseño de su membrete. Ustedes también tendrían que tener, cada uno tendría que tener su propio diseño de membrete. Yo diría que un membrete más o menos, cuando vemos el tema del layout, debe tener más o menos entre 3,50 a 5 centímetros, hasta 6 quizás. Y de largo, de ancho, dependiendo de la proporción que estén manejando, bueno. Se puede hacer con 3 decimales, con 4, con 5. ¿Yo por qué digo con 2 decimales nada más? Porque nosotros, los planos que vamos a hacer, en este caso, ¿no? Para lo que son construcciones, solo manejamos 2 decimales. 2 metros 10, 2 metros 15. Por ejemplo, no decimos 2 metros 15, 2.
No, pues no, porque es muy pequeño, es para el tamaño que manejamos es muy, muy pequeño. Ahora, para profesiones como la ingeniería mecánica, sí, usan cuatro decimales, cinco, seis, o las dimensiones que sean necesarias, ¿no? Porque son tamaños mucho más pequeños, o escalas diferentes también pueden usarlo. En vez de usar uno en uno, lo escalan en tamaños más grandes. Ya no trabajan en metros, trabajan en milímetros. ¿Mm? Ah, mira, buena pregunta. Luis Martínez, ¿las cotas creadas quedan en el archivo o las cotas pueden quedar en el AutoCAD? Mira, estas cotas que hemos creado, acá tengo este archivo en cero, ¿no? Acá tenemos unas cotas y unos textos creados. Yo aperturo otro archivo y este archivo está en blanco. ¿Eh? Entonces, cada cota, cada layer que nosotros creamos se queda en estos archivos. Perfecto, pero ¿cómo voy a recuperar o cómo voy a crear de nuevo todas mis cotas? No, simplemente agarramos esto, control C. En este archivo, por ejemplo, miren, acá solo hay tres cotas, anotativo, ISO 25 y el estándar. Y yo acá, por ejemplo, pego mis cotas. Listo. Ahora vengo acá y ya tengo cotas de corte, cota exterior, cota interior, cota de terreno, ISO y demás, ¿no? Incluso la SRMC. ¿Por qué? Porque he creado o he copiado mi plantilla a este AutoCAD. Entonces, yo les voy a enseñar en las próximas clases cómo crear plantillas. Por ejemplo, los que manejan el Civil o saben el Civil, ¿no? En el Civil creamos un montón de configuraciones para tener diferentes, ¿no? Desde puntos, curvas de nivel, puntos Q y demás. Lo que hacemos ahí es usar la misma plantilla para todo. Es más, este archivo del AutoCAD mismo es una plantilla. Este de acá, por ejemplo, es una plantilla básica, no viene cero, nada más. Podemos nosotros crear plantillas con nuestras cotas, con nuestros textos, con nuestros layers, ¿no? Por ejemplo, acá tengo layers. ¿Cómo hago con esto? Miren, igual. Yo copio esto de acá, control C, lo llevo a un archivo en blanco, que un archivo en blanco solo tiene un layer, lo pego acá y ahora tengo dos, tres más layers, ¿no? Igual. De esa manera funciona el copiar o en este caso exportar texturas. Mira, por ejemplo, acá me copio todo esto. Control C. Acá solo tengo un layer, bueno, tres ya. Pego acá y ahora tengo más layers, más capas. Pasa porque estoy copiando el elemento. Eso es crear plantilla. Vamos a verlo más a detalle, cómo crear una plantilla más propia. ¿Ok? Listo. Listo, era la pregunta. Y chicos, hasta aquí llegamos. La siguiente clase ya continuamos con esto, ¿no? Lo que nos falta ahorita en este caso es ver el tema del acotado angular. Esto es más sencillo. Tema del líder y la tablita que nos estaría faltando, ¿no? Ya que unas cuantas prácticas para ver el acotado rápido. Pues los voy adelantando para que vayan practicando, vayan viendo, ¿no? Pues nosotros acotamos un elemento, ¿no? Por ejemplo, de esta manera, lineal, ¿ya? Listo. Ponemos acá, igual, acerco el cursor a un extremo y me da unas opciones. Stretch, que es estirar. Stretch dimensión grupo, o sea, estirar toda la dimensión grupo. Pero a mí lo que me interesa es la tercera. Continuar dimensión o letra C. Lo que pasa es que desde este mismo punto yo voy a empezar a acotar. Acá hay un punto, acá hay otro punto. Voy a seguir acotando. Acá hay otro punto, lo bueno, cogí mal. Acá hay otro punto, acá hay otro punto, acá hay otro punto. Ya incluso acá no vamos a acotar estos espacios. Listo. Hemos acotado todo esto. Es lo que nosotros denominamos el acotado rápido, ¿no? Es más simple. Listo. Sin necesidad de estar dando clic a cada rato. O clic derecho. Listo, chicos. Bueno, aquí lo dejamos. La siguiente clase continuamos. Acá hay una pregunta. Dice, gracias. ¿Podemos tener acceso al record para repetir el proceso? Al video, supongo, ¿no? Ese tema ya lo conversan con el área técnica. Ellos manejan más
El tema actualmente no sé cómo lo están trabajando, creo que es por suscripción. O también, bueno, ¿no? Dim contin. Si queremos hablar de comandos, el comando para los acotados es dim. Dim line, dim lin, dim lit, es un montón. Dim continuo, como dice, ¿no? Dim continuar, dim center, es más extenso. Para no complicarnos mucho, manejamos los básicos, linear y alinear. Y sobre eso agarramos acá un extremo y dim strange, ¿no? Continuar. Más sencillo. Porque, bueno, el tema de estar con los dim linear, es muy extenso el tema. Bueno, chicos, lo dejamos acá. Continuamos la siguiente clase el día, hoy es viernes, ¿no? Ya el día lunes, lunes 8, continuamos con la clase con los que estén presentes. Muchas gracias por la presencia. Nos vemos el día